Nos habíamos quedado la última clase en anticolinérgicos, ¿no? Ya. Lo que es la inervación parasimpática, prácticamente todo lo que es el sistema de las vías respiratorias, los bronquiolos de mediano, pequeño calibre, están ricamente inervados por lo que es las terminaciones parasimpáticas, y también están distribuidos por los receptores de M1 a M5. ¿Listo? Eso es muy importante saberlo, porque a la hora de escoger nosotros un buen tratamiento broncodilatador, tenemos que saber la distribución de cada uno, ¿no? Habíamos dicho, ya habíamos llevado este tema en el sistema nervioso autónomo. Vamos a hacer solamente un simple repaso, que se subdividen en 5 grupos, ¿no? El M1, prácticamente los ganglios parasimpáticos. El M1 también se encuentra en el endotelio vascular. Terminaciones colinérgicas postganglionares, los receptores M2. Músculo liso bronquial M2, M3, glándulas submucosas M1, M3 y pared alveolar M4. La pared alveolar prácticamente es donde se sintetiza lo que es el surfactante. Esto es de vital importancia, más que todo en los prematuros, ¿no? Por lo que es la insuficiencia respiratoria aguda que lleva al déficit de surfactante. Lo que es la membrana hialina. ¿Ustedes han visto ese tema y han llevado pediatría todavía, no? Ya. En los prematuros, por ejemplo, no se produce lo que es el surfactante. Es de vital importancia el surfactante porque evita el colapso alveolar en los recién nacidos, ¿ya? Entonces, muchos de ellos, no muchos, un pequeño porcentaje, tienen déficit de surfactante y hacen un síndrome de distrés respiratorio agudo severo en el momento del nacimiento. Y es por la ausencia o la alteración a nivel de lo que son los receptores M4, a nivel de lo que es la pared alveolar. ¿Listo? Habíamos dicho a grandes rasgos que nuestras terminales nerviosas eferentes van a salir de lo que es el bulbo raquídeo, y al salir del bulbo raquídeo, las terminales presinápticas van a inervarse en todo lo que es la pared alveolar, especialmente en todo lo que son los bronquios de mediano pequeño calibre. Las M1 de los ganglios parasimpáticos son las que se encuentran internalizadas en esas paredes. En el endotelio vascular prácticamente solamente hay receptores M1 que son responsables de la broncodilatación. Las terminales colinérgicas postganglionares, que es la segunda estación, es donde meramente se van a encontrar receptores M2, y en el músculo liso bronquial M2, M3, y las glándulas mucosas M1, M3. Esto es importante porque el objetivo del tratamiento broncodilatador se va a centrar más que todo en el tratamiento que se encuentra a nivel de los receptores M1, M2 y M3, ¿listo? Porque a nivel M1, M3 vamos a tratar de inhibir lo que es la hipersecreción en este caso, ¿no? En la hiperreactividad bronquial. Y a nivel de lo que es el músculo liso, mejor dicho, el músculo liso bronquial, que vamos a llevar a la broncodilatación, y lo que es la vasculatura, el endotelio vascular, el objetivo va a ser llevar a la vasodilatación, ¿verdad? Entonces, el objetivo va a ser centrarnos en los receptores M1, M2 y M3, es decir, broncodilatadores que específicamente actúen a nivel de esos receptores, ¿listo? Entonces, cuando se van a activar estos receptores, se va a estimular la liberación de acetilcolina y van a tener los siguientes objetivos. Al activar el M1 va a facilitar lo que es la neurotransmisión de los ganglios vegetativos, en este caso, que ya habíamos hablado. M2, presinápticas, inhiben la liberación de la acetilcolina. M3 inhiben la broncodilatación de los beta-adrenérgicos, porque no se olviden que el sistema... los bronquios no solamente están inervados por receptores muscarínicos, habíamos hablado también que aquí están inervados por los receptores beta-adrenérgicos. ¿Qué predominio? ¿Qué receptores beta-adrenérgicos predominan a nivel de lo que es la estructura bronquialveolar? ¿Qué receptores eran? Pregunta de examen era, en el examen entró esa pregunta.
Eso, beta 2, ¿verdad? Entonces, no se olviden que parte de los receptores beta 2 no solamente tienen actividad broncodilatadora, también tienen efecto cardiogénico. Por eso es que al momento de nosotros de prescribir un tratamiento en un asmático, es muy importante saber sobre qué receptor vamos a actuar. Por ejemplo, hay algunos... los cardioselectivos, por ejemplo. Los cardioselectivos tienen efecto sobre la vía respiratoria, pero tienen cierto efecto a nivel cardiovascular. Por eso es que los cardioselectivos están contraindicados en los pacientes asmáticos. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Aquí habla del M4 que habíamos comentado, del surfactante, que prácticamente es una patología neta de los recién nacidos. Ahora, de los anticolinérgicos se usan tanto para el asma, pero se usan tanto también para el EPOC. Se usan en los casos de bronquitis aguda, en bronquitis crónica, en los pacientes enfisematosos. Pero, si se han dado cuenta, los pulmones, los bronquios de pequeño o mediano calibre prácticamente están distribuidos o tienen una distribución rica en muscarínicos. Entonces, por excelencia, los anticolinérgicos con los que van mejor son con los que tienen patología con EPOC. Les va bien a los asmáticos, pero les va mucho mejor a los pacientes con EPOC. ¿Listo? En condiciones normales, no olvidemos que nosotros tenemos inervación beta-adrenérgica y antimuscarínicos y por ende, bajo algunos estímulos alérgicos, vamos a presentar cierto tono de hiperreactividad. Eso es lo normal en pacientes normales, ¿no? Obviamente que en los pacientes asmáticos, esos estímulos alergénicos se van a triplicar y van a provocar una hiperreactividad ya más sintomática en el paciente. ¿Listo? ¿Qué más? Todo esto, antiguamente solamente se usaban derivados de la atropina. Y cuando vieron que en esta patología asmática y en esta patología con EPOC no solamente derivaba de la hiperreactividad bronquial, sino que tenían ciertos fenómenos de reacciones inflamatorias, tanto inmunitarias, entonces dio lugar a que la atropina lleve a la liberación o a la formación de varios derivados, ¿listo? Muchos de estos derivados no atraviesan las barreras biológicas. En sí, la barrera hematoencefálica, muchos de ellos no lo atraviesan. En sí, de todo lo que nosotros inhalamos cuando nos administramos las nebulizaciones con estos anticolinérgicos, quien sea diría que el 90 al 100% nosotros lo absorbemos y tenemos una distribución innata, pero no, solamente del 10% al 15% llegan a absorberse y tienen una distribución al 100%. ¿Listo? ¿Qué más? Aquí está. Los anticolinérgicos, esta es pregunta de examen, constituyen la primera línea de tratamiento para los pacientes con EPOC. Si yo les pongo con EPOC y asma, obviamente funcionan los dos, pero con el que tiene mejor aplicación terapéutica son con los pacientes con EPOC. ¿Listo? Es por la redistribución de sus receptores. Ahora, de todos los anticolinérgicos, pues el más conocido es el bromuro de ipratropio, ¿no? ¿Quién no? Bueno, yo creo que todos han visto bromuro de ipratropio, no todos son asmáticos, pero sí hay varias presentaciones. Entonces, es un derivado cuaternario isopropílico de la atropina. Todos son derivados de la atropina. Atraviesa mal las barreras biológicas que ya habíamos comentado, pero bloquea de forma no selectiva a todos los receptores muscarínicos. Es decir, no va a bloquear a todos, solamente de preferencia va a bloquear a los M2 y a los M3. Los M2 y M3 que hemos dicho que estaban más distribuidos en lo que era la vasculatura lisa, en el músculo liso bronquial y también en las glándulas secretoras, ¿no ve? Aquí está. Cuando se administra por vía inhalatoria, en algunos casos, cuando se acuerda, ve que en la clase virtual habíamos hablado que para que tenga buen efecto terapéutico el medicamento, muchas veces depende de cómo tú te administras, cómo tú proscribes a los pacientes para que vayan dándose los PAP de los disparos, ¿no? Entonces, menos del 1% se atraviesa, pero si lo haces adecuadamente, incluso un poquito más del 10%. No es al 100% como quisiéramos, digamos. El efecto broncodilatador rápido
se va a optimizar en las primeras 1 a 2 horas, pero muchos de ellos a los 30 minutos empiezan. ¿Listo? Hay algunos que son de duración corta, hay algunas que son de duración larga. En este caso el bromuro de ipratropio es de duración corta. Su vida media se termina a las 6 horas. Por eso es que nosotros, cuando el paciente viene en una crisis de hiperreactividad bronquial que nosotros llamamos, generalmente proscribimos sesión de broncodilatadores, una sesión cada 20 minutos. Cada 20 minutos los primeros 3 ciclos y posteriormente vamos espaciando eso a cada 4 horas, ¿ya? Porque es muy diferente en un paciente que no venga en crisis asmática y que tenga ciertos rasgos de hiperreactividad, aquel que venga con crisis asmática, que venga desaturando y que tenga alteración de lo que es la mecánica ventilatoria. Ahora, ¿qué más? El bromuro ipratropio no modifica por vía inhalatoria el volumen y las propiedades visoelásticas de la secreción. ¿Eso qué quiere decir? En muchos pacientes epocosos y versus los pacientes asmáticos, las características del esputo, cuando ellos expectoran, no sé si alguna vez se fijaron. Si no lo han hecho, lo van a ver. De un paciente asmático, por ejemplo, las características del esputo son más fluidas, y de un paciente con EPOC o un paciente enfisematoso, las características del esputo son más, son tapones más visoelásticos, son tapones más duros, ¿listo? Entonces, lo que comentan esto es que al administrarme el bromuro de ipratropio no va a alterar las características de las secreciones del esputo, ¿listo? Prácticamente se van a mantener hialinas o pueden mantenerse visoelásticas, a diferencia de la teofilina. Cuando uno se administra teofilina, por ejemplo, hay cambios en las características del esputo, se vuelven más fluidas. ¿Qué más? El bromuro de ipratropio es menos eficaz como broncodilatador que los agentes adrenérgicos, pero son útiles como coadyuvantes. Ya. El bromuro de ipratropio siempre se administra en combinación con los beta-adrenérgicos. Por ejemplo, si yo voy a administrar a mi paciente salbutamol, a la vez administro el bromuro de ipratropio. Se ha visto en grandes estudios, especialmente en los realizados por la GINA, que la combinación de ambos disminuye la hiperreactividad bronquial en más del 80% de los casos. Entonces, siempre es en combinación. Si vas a administrar bromuro de ipratropio, puede ser con un beta-adrenérgico, o si vas a administrar un bromuro de ipratropio, puede ser con un corticoide inhalado. Es mucho más efectivo. Ahora, los efectos adversos de la administración de bromuro de ipratropio no son muy frecuentes, pero sí están presentes, especialmente en aquellos pacientes que requieren muchos rescates diarios. Rescates diarios me refiero a que no es lo mismo que un paciente presenta su crisis de broncoespasmo una sola vez al mes que aquel paciente que lo esté presentando 2 o 3 veces por semana. ¿Listo? Sequedad de la boca, van a presentar visión borrosa, retención urinaria va a presentar, y los efectos secundarios, como ya les dije, no son muy frecuentes. ¿Qué más? La dosis inhalatoria viene de 40 a 80 microgramos, eso ustedes no se preocupen, ya que la dosis viene ranurada ya preparada, dosificada, pero mucho depende a cuánto también te administres. Hay muchos que con la desesperación de que la hiperreactividad bronquial no desaparece, 3, 4 disparos se dan. ¿Listo? ¿Qué más? En los pacientes con bronquitis crónica y en los pacientes con enfisema, el grado de broncodilatación y duración de la acción van a ser similares a los pacientes con administración de medicamentos beta-agonistas. Y la dosis es igual. Miren, dosis recomendada de 2 a 4 inhalaciones, 40-80 microgramos cada 8 horas. Ahora, es muy diferente. Si el paciente no presenta crisis, entonces lo recomendado solamente es un PAF y ir espaciando a esto. Si el paciente en una crisis aguda, tú lo estabas nebulizando cada 20 minutos, una sesión de 3 sesiones de 20 minutos y cada 4 o 8 horas, entonces vas espaciando a esto a una sola vez. Es dependiendo de la crisis. ¿Y cómo te vas a ir dando cuenta clínicamente? El paciente ya no va a estar con disnea, el paciente ya no va a tener cierta agitación, ansiedad, el paciente va a mejorar lo que es la saturación. Ahora, lo ideal, por ejemplo, en estos pacientes es cómo medir si el paciente tiene buena respuesta o no tiene buena respuesta con un espirómetro.
Perdón, estoy un poco resfriada. En el ventilador mecánico nos arroja curvas. Esta es una curva de inspiración y esta es una curva de expiración. Cuando nosotros empezamos las nebulizaciones en los pacientes, en esta gráfica vemos que esto es lo normal. En un paciente con una crisis asmática va a presentar una inspiración baja y una expiración más corta. ¿Listo? Y al momento que tú vas a estar administrándoles los broncodilatadores o los beta-adrenérgicos de acción corta y los antimuscarínicos, vas a ver que poco a poco este volumen expiratorio va a ir normalizándose. Y ahí nosotros vemos, sí, está funcionando los broncodilatadores y los anticolinérgicos. O cuando vemos que no obtenemos esta curva por el ventilador mecánico, entonces lo que hacemos es, una de dos, optimizamos la dosis, incrementamos la dosis de los beta-adrenérgicos y antimuscarínicos, o prácticamente nos pasamos a los corticoides, pero ya vía sistémica, ni siquiera inhalatoria. En el caso de los pacientes intubados, ¿listo? Ahora, se ha visto que el bromuro de tiotropio es mucho más efectivo incluso que el ¿cómo se llama? Este tiotropio es mucho más efectivo que el bromuro de ipratropio que habíamos hablado en un inicio. Tiene un efecto broncodilatador más eficaz, es más selectivo a todos los receptores antimuscarínicos y dos, tiene un efecto más duradero. ¿Listo? Ahora, lo bueno de este medicamento es que tú te lo puedes administrar una sola vez para todo el día. La administración es cada 24 horas. A diferencia del bromuro de ipratropio que prácticamente tienes que ir dependiendo a dosis rescate cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo la gravedad del evento. Pero esta es una sola vez. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Sus reacciones adversas pues son las mismas que las anteriores. Ahora, lo bueno de esto es que con la administración de una sola vez al día de este medicamento, se ha visto en numerosos estudios que disminuye el número de agudizaciones de crisis y disminuye el número de hospitalizaciones en los pacientes. Eso es algo bueno. Nosotros en las terapias intensivas no lo usamos. No lo usamos solamente en casos de que el paciente presenta una crisis de hiperreactividad bronquial al momento, tras la aspiración, porque los aspiramos a los pacientes continuamente con el aspirador, y cuando vemos eso lo que agarramos es el aerosol y directamente aplicamos sobre el tubo endotraqueal 4 a 5 disparos, nada más, pero eso es en los casos agudos, en los pacientes intubados. Después, en los pacientes de consulta externa, un PAF diariamente, nada más. ¿Qué más? Eso. Ahora, las teofilinas y los derivados son los broncodilatadores que más estudiados en la antigüedad. Entre los más frecuentes encontramos a la teofilina, encontramos a la cafeína, a la teobramina, que son alcaloides que pertenecen al grupo de las metilxantinas. Las metilxantinas han sido desplazadas. Inicialmente eran los primeros broncodilatadores usados, como les digo, pero han aparecido mejores que este. Y uno de esos mejores son los beta-adrenérgicos y son los anticolinérgicos. Ahora, de todas estas, las que nosotros actualmente usamos son la aminofilina, pero la aminofilina la usamos en casos extremadamente pacientes muy críticos. ¿Por qué? Porque todas estas metilxantinas producen efectos adversos inmediatos y los efectos adversos inmediatos son los cardiovasculares, te hacen taquicardia, se vasodilatan mucho estos pacientes, pero tienen muy buen efecto broncodilatador. ¿Listo? La aminofilina solamente, por ejemplo, viene una sola presentación de 500 miligramos y viene en ampolla. Entonces tienes que hacerle un cálculo a kilogramo de peso al paciente, es 1 miligramo kilogramo de peso. Si tu paciente presenta 80 kilos, pues le darás 80 miligramos en infusión al paciente. No se da mucho por los efectos adversos. ¿Listo?
Dígame. El que era mejor utilizado y ahora ya no se lo usa es la aminofilina. De hecho, nosotros lo tenemos en reserva. Con esto me tocó ver como 5 pacientes que llegaron en estatus epiléptico, no estatus epiléptico, digo, un estatus casi fatal, así se llama. Lo peor que les puede pasar a un paciente asmático es esa versión de ir a un estatus asmático casi fatal, que se caracteriza prácticamente por la ausencia de los ruidos respiratorios. El paciente está con mala mecánica ventilatoria, está con uso de músculos accesorios. Al referirme a uso de músculos accesorios, me refiero a que prácticamente usan su última musculatura de reserva. Ellos tienen supraclaviculares, intercostales y el paciente lo presenta. Es una indicación precisa de que no va a mejorar con broncodilatadores tu paciente. Obviamente, si está usando ya los músculos accesorios es para que lo intubes. Es una indicación precisa de intubación. Y muchos de estos pacientes asmáticos llegan ya en esa fase. Tú les administras los broncodilatadores y todo, no les hace nada, ni los corticoides. Y estos pacientes es muy difícil intubarlos. ¿Por qué? Porque se cierran, hacen un efecto de broncoconstricción. Y las cuerdas vocales que se observaban así, inicialmente en estos pacientes casi se observan así. En estos pacientes nosotros usamos anestésicos, ¿cómo se llama esto? No es el cainato. Ahorita me voy a acordar de un anestésico que ya lo usamos. Tiene una vida media muy corta, entonces se administra y lleva un efecto de 6 segundos a 7 segundos para que se broncodilate. Y tú al administrar ves la broncodilatación de las cuerdas vocales todo en los pacientes y te hace apertura a que puedas intubar esos segundos en el paciente. Este tipo de pacientes generalmente se intuba con dispositivos avanzados. Se intuba con buggy. El buggy, por ejemplo, es un dispositivo, es como una sonda nasogástrica, pero lo bueno del buggy es que tiene forma de palo de golf. Al momento de intubar al paciente asmático, este palo de golf te ayuda a elevar la vallécula, y al elevar la vallécula de la vía respiratoria te presenta las cuerdas vocales, y las cuerdas vocales prácticamente en estos pacientes son hilos. Tú tienes que administrar relajantes incluso en los pacientes, porque como hacen el efecto de la hiperreactividad bronquial, son duros al intubarse, y si tú no estás seguro que estás en vía respiratoria, al retirar puedes llevarte parte de los anillos traqueales. Y sí ha sucedido. Y cuando te llevas parte de los anillos traqueales, estos pacientes empiezan a inflarse como globos. Hacen una lesión de vía aérea. Si no los resuelves inmediatamente, se te mueren. Se te mueren los pacientes. Por eso es la importancia de ver un paciente asmático cuando tiene criterios de intubación, inmediatamente pues preparar e intubar. Uno de los criterios es la ausencia de ruidos respiratorios. Ni siquiera escuchas las sibilancias. Ya en una fase avanzada no escuchas nada. No se escucha nada. Eso se llama ausencia de ruidos respiratorios. Es una de las características de los asmáticos. Entonces, estos asmáticos, tú los intubas y una vez intubándolos, tienes que relajarlos. Y ahí pues te vas con todos los chuchos. Te vas con los beta-adrenérgicos, te vas con los broncodilatadores y muchas veces los broncodilatadores, los que siempre se usan, no funcionan. Y ahí es donde nosotros vamos a la teofilina. Para nosotros la teofilina es como nuestra última arma de rescate, se podría decir, y no es fácil conseguirlo. No es fácil conseguirlo este medicamento porque ya se retiró del mercado. ¿Listo? Aparte de ese medicamento, nosotros también usamos helio. El helio medicinal, nosotros lo usamos y el efecto que hace el helio es, por ejemplo, en los pacientes asmáticos, el flujo laminar por los bronquiolos es turbulento. Cuando tú administras helio en el paciente, el flujo es laminar. Ese es el objetivo. Y al volver el flujo laminar, garantizas una mejor, lo que es el fenómeno de mecanotransducción alveolar, a nivel de lo que es el sistema bronquioalveolar. ¿Listo? Entonces, sí voy a preguntar sobre la aminofilina y voy a preguntar en qué casos específicamente se utiliza la aminofilina. Voy a preguntar los efectos cardiovasculares de las xantinas, que es lo que deberían saber. ¿Qué más?
teofilina, porque igual dijo que en el bromuro de hipratropio se puede utilizar. Se pueden usar, pero el que tiene mejor efecto broncodilatador es la xantina. La xantina te provoca un efecto de dilatación rápida, pero a diferencia del bromuro, te produce efectos adversos inmediatos, las xantinas. Pero como el paciente no se broncodilata rápido y está bajando los niveles de la presión parcial de oxígeno, está aumentando los niveles de la presión parcial de CO2, tú necesitas broncodilatar, necesitas un efecto inmediato rápido. Y el que te lo ofrece son las metilxantinas. Ya luego de que veas que el paciente broncodilató, ¿y cómo vas a ver? Por el ventilador. Vas a ver que la curva está más dispanciada, no está más estrecha. Vas a ver que incluso el paciente, vas a escuchar que ya por lo menos el paciente tiene algo de ruidos respiratorios. ¿Listo? Y ya luego de que logres ese efecto, luego recién te pasas a los broncodilatadores comunes, como es el bromuro de hipratropio, los beta-adrenérgicos. Ya luego de que hayas mejorado los niveles de PO2 y PCO2 a nivel de lo que es la curva del ventilador. Ahora, las diferencias, la teofilina, los dos van a relajar, ¿listo? La musculatura bronquialveolar, estimula la actividad cardíaca, penetra lo que es el sistema nervioso central, va a provocar algo de irritabilidad incluso en el paciente, mejora el flujo urinario en los pacientes y la cafeína es más activa para incrementar la respuesta contractil de lo que es el músculo esquelético. Ahora, la teofilina va a actuar directamente sobre el músculo liso bronquial, no se olviden de eso. ¿Qué más? Su acción broncodilatadora es proporcional a la plasmática, se inicia con dosis bajas de 5 microgramos mililitro, pero no muchas veces este efecto es el deseado. Por ejemplo, en las xantinas yo me atrevo a decir que, les voy a contar una anécdota, que cuando a mí me hicieron el diagnóstico de asma, fue un asma persistente, ya que cuando me vine aquí a Bolivia, empeoró mis crisis asmáticas, no mejoraron, empeoraron. Entonces, como no tenía buena respuesta a lo que es el bromuro y los beta-adrenérgicos, me dieron xantinas, me dieron teofilina, y con dosis incluso de 3 microgramos, eran prácticamente muy altas para mí. ¿Por qué? Me acuerdo que ese día tenía guardia y tenía que colocar un catéter venoso central a un paciente cirrótico que había llegado y estaba para intubarse. Tiene efecto a nivel del sistema nervioso central, te provoca nerviosismo, te provoca tembladera, te provoca taquicardia. Es fatal. ¿Saben por qué? No podía agarrar la guía para la colocación del catéter venoso central. No podía. Y segundo, estaba totalmente taquicardia. Mi frecuencia cardíaca de mí normal es por debajo de 70, 80, ese es mi basal. Llegué hasta 140. Y obviamente no me sentía bien, me sentía ruborosa. Y le digo a la enfermera, no me siento bien, doctora, ¿quién va a poner el catéter? Me dice, no te preocupes, yo lo voy a poner, pero no me siento bien. Entonces me empiezan a monitorizar y obviamente que el último medicamento que me tomé fue una xantina para provocarme un mejor efecto broncodilatador. Entonces, en algunos pacientes incluso requieren de dosis más altas y en otros dosis más bajas, como es el caso mío, digamos. Entonces, de eso yo nunca me olvido. ¿Tiene efectos sobre el sistema nervioso central? Sí, te vuelves irritable, te vuelves nerviosa. A nivel cardiovascular, sí, te vuelves taquicárdica. El temblor fino que aparece. Ni siquiera podía escribir con el bolígrafo. Era algo horrible que no se los deseo a nadie. Pero sí, las xantinas producen efectos inmediatos. ¿Listo? ¿Qué más? Protege frente al asma provocado por el ejercicio, por dosis por encima de 10 microgramos, pero yo creo que esto es dosis titulable, como les dije, no es todo como receta de cocina, ¿no?
aumenta, este sí tiene efectos a nivel de lo que es la secreción viscoelástica. Va a mejorar el aclaramiento mucociliar, va a disminuir la viscosidad de la misma secreción, aumenta la contractilidad del diafragma y también tiene una acción diurética. Los efectos cardiovasculares. Estimula la contractilidad mucho más rápida que los digitálicos, es lo que comentan. Luego, antiguamente, este medicamento se lo usaba en la insuficiencia cardíaca y en el cor pulmonar. El cor pulmonar, que venían en los pacientes con una falla cardíaca crónica ya, por incremento de las presiones transpulmonares, ¿listo? Y como este tenía un efecto vasodilatador, se lo usaba mucho, ¿listo? Pero para el tratamiento de cor pulmonar y falla cardíaca hay mejores broncodilatadores, ¿no? Por ejemplo, se los usa en este caso el nitroprusiato y la nitroglicerina también tiene un efecto broncodilatador, entonces se los puede usar también. Prácticamente las xantinas se han desplazado, ya no se los usa en el tratamiento del cor pulmonar. A dosis altas también se observan crisis convulsivas. Produce un efecto de bradicardia, no solamente de taquicardia, e incluso puede llevarnos a la parada cardiorrespiratoria. Si nosotros no nos damos cuenta qué toxina me está provocando este fármaco, ¿no? Nunca he visto, en lo personal, un paciente convulsionar por un broncodilatador, en este caso por una xantina, pero sí está descrito. Ahora, cuando la teofilina se administra IV, puede verse su acción vasovagal. Y uno de los efectos vasovagales, ¿cuál es? La bradicardia, ¿ya? Antes que las convulsiones. Efectos en el sistema nervioso central, ¿ya? Penetran rápidamente lo que es la barrera hematoencefálica, más que la cafeína. Produce un efecto más potente que la cafeína a nivel del sistema nervioso central. A dosis bajas van a provocar sensación de cansancio, van a alterar incluso la parte intelectual, van a provocar mucho insomnio en los pacientes. A dosis altas van a provocar nerviosismo, que es lo que les decía, que a mí con dosis que no eran muy altas, pero ya tenía estos efectos del temblor fino, de las hiperestesias, de las hiporreflexias, alteraciones maniáticas. No me ha venido ni las convulsiones, gracias a Dios, pero sí están presentes. Y se han visto que las convulsiones, según la literatura, vienen con dosis mayores a 30 microgramos kilogramo minuto. Por eso es, doctora, que es muy buen broncodilatador, pero nosotros solamente lo tenemos de reserva por todos estos efectos adversos que llegan a producir. ¿Listo? Ahora, si nosotros a nuestro paciente no sacamos del estatus asmático casi fatal, lo que hacen estos pacientes con las presiones altas con el ventilador, generan lo que es neumotórax. Neumotórax o lesión inducida por el ventilador mecánico. ¿Qué significa? Tenemos altas resistencias por los bronquiolos, incrementa la presión en los alveolos y prácticamente va llegando a provocar ruptura alveolar. Entonces, estos pacientes pueden hacer una hemorragia alveolar o hacen fenómenos de neumotórax inducido por el ventilador. ¿Listo? Eso es lo más... esa es la complicación más temida en estos pacientes con estatus asmático, ¿ya? ¿Qué más? Características farmacocinéticas, ¿listo? De las xantinas. La teofilina, la diprofilina por vía oral se absorben de forma completa. Para fines de examen, lo que me interesa que sepan de las xantinas es especialmente la teofilina, la minofilina. Hay varias, pero me interesa que sepan las que hay aquí. ¿Listo? ¿Para qué se van a ir memorizando medicamentos que ni siquiera no hay acá? ¿Qué más? La velocidad de eliminación de la teofilina está aumentada en los niños de 1 a 4 años. La velocidad de eliminación está reducida en los ancianos, especialmente en los obesos, ¿listo? Y el metabolismo hepático es prácticamente un 90%. Ojo,
a la hora de dar un broncodilatador, especialmente una xantina, en paciente hepatópata. ¿Listo? En el paciente hepatópata, ¿qué vamos a provocar? Mayor inestabilidad hemodinámica, mayor desarrollo de efectos cardiovasculares y mayor hepatotoxicidad. Entonces, no es de primera opción en los pacientes hepatópatas. ¿Qué más? Reacciones adversas, la toxicidad. A dosis de más de 20 microgramos prácticamente van a provocar alteraciones gastrointestinales, leves, se podría decir, y las graves, pues vómitos. ¿Listo? A nivel del sistema nervioso central, pregunta de examen también, a dosis de más de 20 microgramos, va a haber también irritabilidad, intranquilidad, insomnio. Y a dosis de más de 40, pues ya se observan cuadros de alucinaciones, convulsiones, incluso nos puede llevar a una hipertermia maligna. ¿Listo? Entonces, pregunta de examen. ¿Qué fármaco nos lleva a una hipertermia maligna? Eso, xantinas. Fármaco de elección, broncodilatador de elección en los pacientes con estatus asmático casi fatal. ¿Cuál es? Ese es de doble filo, si se dan cuenta. ¿Por qué es de doble filo? Porque habíamos dicho que los beta-adrenérgicos de acción corta y también los anticolinérgicos son los de elección, ¿verdad? Pero si el paciente no mejora, ¿qué haces? Te vas a las xantinas. Entonces, si me preguntan es, ¿cuál es el medicamento de elección? Obviamente la pregunta o la respuesta va a ser beta-adrenérgicos y anticolinérgicos, pero fuera muy diferente en caso de refractariedad a los broncodilatadores de acción corta y a los anticolinérgicos, ¿cuál es la mejor opción terapéutica? Y si yo les pongo ahí en el examen xantinas, obviamente ¿qué va a ser? Xantinas. Ahora, bloqueantes de la liberación y antagonistas mediadores. Estos son medicamentos más usados en la parte pediátrica, el cromoglicato dosisídico. Inhiben una respuesta broncoconstrictora inmediata, desencadenada por los alergenos, especialmente por el asma nocturno también se lo ha llegado a usar. Un fármaco estabilizador de los mastocitos. ¿Qué más? Inhibe la inflamación tardía y la hiperreactividad bronquial. Más que todo va a inhibir lo que es la liberación de histaminas, bradicininas, los leucotrienos, las prostaglandinas y los factores quimiotácticos. ¿Listo? De esto, pues, indicación. Una de las indicaciones solamente serían los niños, ¿ya? En los niños, nada más. En los adultos nosotros no lo usamos. Los que más usamos son los broncodilatadores de acción rápida, los anticolinérgicos, de las xantinas, la teofilina y la minofilina. ¿Qué más? Y obviamente los corticoides son los que más se usan. ¿Qué más? No ejercen efectos broncodilatadores y su acción antihistamínica inmediatamente va a ser preventiva en los niños, ¿no? Efecto máximo, tras la administración continua se va a alcanzar a las 2 a 3 semanas, puede ser necesario incluso que usen varios meses. No he visto a ningún paciente asmático, al paciente con EPOC y enfisematoso, que solamente tenga un tratamiento corto de 3 meses. Generalmente ellos se llevan un tratamiento de años. ¿Listo? Ahora, sus reacciones adversas, también las mismas, sequedad, espasmo bronquial, la tos irritativa y el eritema. Los antileucotrienos. Los antileucotrienes que son los salvavidas, se podría decir. ¿Por qué salvavidas? Porque son la segunda opción que se llega a usar después de los corticoides. No se olviden que para que un paciente tenga un tratamiento eficaz,
uno, no tiene que usar solamente monoterapia, ¿no? Tiene que usar un tratamiento sintomático, el cual en el tratamiento sintomático incluirían todo lo que son los broncodilatadores, pero tiene que usar aparte un tratamiento que esté atacando la causa, y en este lado la causa va a ser la respuesta inflamatoria. Entonces, un broncodilatador y uno que ataque la respuesta inflamatoria. Para eso, los recomendables son los glucocorticoides que ya habíamos hablado y los antileucotrienos. No se olviden que uno de los desencadenantes del proceso fisiopatológico va a ser la liberación de los leucotrienos, L2, L4, L7, L10, L35, hay muchísimos antileucotrienos que se usan. Aparte, cuando el paciente empieza con dosis altas de glucocorticoides y queremos bajar, porque no podemos bajar de golpe. Si bajamos de golpe los glucocorticoides, nuestro paciente nos puede hacer un fenómeno de feedback y este paciente también puede ser propenso a que haga más lo que es el síndrome de Cushing. Por lo que si usamos nosotros dosis altas de corticoides, los antileucotrienos nos van a ayudar a titular, a bajar los niveles altos de glucocorticoides. Por eso se los usa. Los prototipos, el Zafirlucas y el Montelukast. ¿Listo? La farmacocinética, cistenil en neucotrienos deriva de los fosfolípidos de la membrana. Primer paso de liberación del ácido araquidónico por la acción de las enzimas de la fosfolipasa A2, que este es el primer paso desencadenante para la respuesta de la inflamación, que ya habíamos comentado en la anterior clase, ¿no? Entonces, ¿qué más? El Montelukast se utiliza solamente una dosis de 10 miligramos diario. Y pues los efectos adversos también va a ser la cefalea, el nerviosismo, el insomnio, la agresividad y las alucinaciones. Pero el Montelukast es un medicamento que se tolera muy bien. ¿Listo? Yo les digo porque actualmente yo uso Montelukast, ya llevo dos años usando Montelukast y no he presentado ningún efecto adverso. Obviamente en las dosis mínimas usándolo. Entre Montelukast y usar un broncodilatador, en este caso las xantinas, provoca menos efecto, los antileucotrienos. ¿Listo? El Zafirlucas usas obviamente en una dosis más alta que es de 20 miligramos cada 12 horas. Son muy nobles. Luego, ahí es lo que les decía, los inhibidores de los leucotrienos constituyen una alternativa a los glucocorticoides inhalados. ¿Listo? Si no da, por ejemplo, los corticoides, en un paciente, digamos, que te hace un síndrome de Cushing, en un paciente, digamos, que tenga una diabetes mal controlada por el efecto en el paciente diabético, si tú vas a administrar glucocorticoides, lo que vas a ocasionar es un descontrol hiperglicémico. ¿Listo? Entonces, en estos pacientes que tienen mal control, los diabéticos, pues puedes suplir, no darle el corticoide, pero puedes darle un antileucotrieno. ¿Listo? ¿Qué más? Eso es lo que ya habíamos comentado. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 es el Ranflumilas. Prácticamente ese medicamento no hay aquí en Bolivia. Nosotros no lo hemos usado, pero para conocer y tener conocimiento de este medicamento, están implicados en el asma bronquial y también se usan en el EPOC. Su inhibición es la disminución de la liberación de mediadores inflamatorios, factor de necrosis tumoral A específicamente, y los leucotrienos. Ahora, este medicamento se usa una dosis de 500 microgramos. Lo bueno de este medicamento que no solamente viene en aerosol, también viene en comprimidos. ¿Listo? No se recomienda los broncodilatadores, en este caso las xantinas, con el uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa A4. Ahora, cuando prácticamente el paciente no tiene respuesta a los glucocorticoides, no tiene respuesta a los antileucotrienos, no tiene respuesta a los betadrenérgicos y decimos, es un paciente que está haciendo prácticamente... Hola, doc. Perdón. ¿A qué hora va a pasar clase? ¿Tiene examen? ¿Cómo está mi doc? ¿A qué hora? Ya. Cuando hablamos de refractariedad al tratamiento, no todo está perdido. Tenemos a los neuromoduladores de la inflamación, ¿listo? Los anticuerpos monoclonales.
Este medicamento es un medicamento carísimo, pero es un medicamento tras la aplicación, ves la sintomatología del paciente, tanto clínica como laboratorialmente. Si tú tomas a los pacientes laboratorios, vas a ver que sus niveles de inmunoglobulina E, vas a ver que sus niveles de histamina, vas a ver que los niveles de los leucotrienos van bajando, van en descenso. Ahora, se podría decir que la única condición para administrar a este paciente este medicamento es ver que tu paciente no esté sobreinfectado. ¿Listo? No te olvides que el que un paciente llegue asmático, llegue en su crisis asmática severa, no inmediatamente significa, pues está con neumonía. No. Hay pacientes que hacen esa crisis de hiperreactividad por algunos alergenos, digamos, ¿no? No específicamente significa que el paciente esté sobreinfectado, pero para administrar estos anticuerpos monoclonales, tú tienes que verificar que tu paciente no esté sobreinfectado porque es una contraindicación. ¿Listo? Es una contraindicación. Estos medicamentos los auto o inmunosuprimen más a tus pacientes. Nosotros lo que hacemos, bueno, aquí no hay, pero lo que hacíamos allá en México era, cuando administrábamos este medicamento, darles o solicitarles cultivos de secreción bronquial a estos pacientes y decir, pues voy a ver con los cultivos si está infectado o no. Tardaba mucho. Los cultivos, no se olviden que cuando tú solicitas, hacen una primera, segunda y tercera lectura. ¿Qué significa eso? ¿Ves? Pues una primera lectura no creció nada. 48 horas después, no creció nada. Después de las 72 horas, va creciendo alto. Pero si un paciente está con crisis asmática severa, no lo voy a esperar 72 horas o 4 días, ¿no ves? Mucho. Entonces, su presión parcial de oxígeno está baja, estaba reteniendo más CO2. No, entonces lo que usamos nosotros es la procalcitonina. La procalcitonina es un nivel sérico que en valores normales de 2 microgramos o nanogramos decilitro nos da indicativo de que el paciente está probablemente con una infección. ¿Listo? Entonces, si el paciente, si nosotros vamos a administrar esto, trataremos de administrar con una procalcitonina normal. ¿Listo? Porque sabemos que los cultivos van a tardar. Ahora, ¿qué más estaba olvidando? Ya, indicados en los asmas alérgicos graves, persistentes, en pacientes mayores de 12 años, se pueden dar también en pacientes adultos, de hecho los aplicamos nosotros, y generalmente este medicamento provoca muchas reacciones adversas en los pacientes. Para evitar esos fenómenos adversos, nosotros administramos este anticuerpo monoclonal conjuntamente con una dosis de glucocorticoides, ya sea metilprednisolona o hidrocortisona de 200 miligramos, más metoclopramida, porque también provoca muchos efectos gastrointestinales. Entonces les damos un cóctel, les damos su corticoide, les damos más su antiemético y posterior a eso recién iniciamos la administración de los anticuerpos monoclonales. Entre los más estudiados es el omalizumab, ¿listo? Una dosis de 75 a 375 miligramos, en este caso hay ya las presentaciones subcutáneas, ahí como les decía, la mejoría clínica se ve clínicamente y serológicamente mediante los niveles de inmunoglobulina E, los antileucotrienos y todo eso que van bajando. Ahora, metabolismo es hepático, la eliminación es biliar, no es renal, por lo que pues favorece incluso en los pacientes con lesión renal, sí se los puede dar. La vida de eliminación de los medicamentos a los 26 días, el efecto se ve casi inmediato. Administras casi a las 2 o 4 horas, ves el efecto de mejoría clínica en el paciente. Ahora, contraindicaciones, la hipersensibilidad en pacientes con inmunoglobulinemia E, los pacientes con aspergilosis, es decir, los pacientes con infecciones micóticas no das. ¿Listo? Enfermedades autoinmunes tampoco. Pacientes con insuficiencia renal hepática, esto es controversial. En los pacientes renales sí se da porque el metabolismo o la eliminación no es renal, pero sí tiene metabolismo hepático. Está contraindicado en las mujeres embarazadas, no se da. En las mujeres embarazadas que nos hacen esto también es pregunta de examen. En las mujeres embarazadas hay muchas que hacen que son asmáticas. En este caso, ustedes, ¿qué tratamiento darían a las embarazadas? Si estamos diciendo que las xantinas producen muchos efectos adversos, producen mucha taquicardia, incluso crisis convulsivas. En una asmática, el tratamiento estándar son los corticoides.
corticoides. En este caso el que se da es la budesonida, la dilección, ¿ya? No puedes dar metilxantinas, no puedes. Muchos de ellos incluso son teratogénicos. Entonces, pregunta de examen. Si les pregunto de una mujer embarazada en un caso clínico y tal, les pongo corticoides, la respuesta es corticoides. Ahora, tratamiento agudo en las crisis y en las exacerbaciones del asma. Beta-adrenérgicos de acción corta inhalada, salmeterol, telbutalina, fenoterol. El tratamiento de la elección crisis asmáticas agudas, prevención en asma inducido por el ejercicio y constituye una medicación para el asma leve e intermitente, ¿ya? Entonces, tratamiento para las crisis producidas por el ejercicio y para las intermitentes. Anticolinérgicos inhalados, como en el caso del bromuro y pratropio, incrementan el beneficio del terapéutico de los beta-adrenérgicos, es lo que les decía. No se da tratamiento monoterapia. O vas a dar bromuro dipratropio, darás con corticoide inhalado, o si no, darás con un beta-adrenérgico de acción corta. Pero siempre el tratamiento es dual, es más efectivo. Constituye una alternativa para los pacientes incluso que no toleran beta-adrenérgicos inhalados. Entonces, si tu paciente no tolera, porque hay muchos pacientes que te dicen, no, pues doctora, me provoca mucha taquicardia el salbutamol. Y sí, hay pacientes. Entonces le darás una opción, bromuro dipratropio más un corticoide inhalado. En este caso le darás un fluticasona o le podrás dar un budesonida inhalado. Corticoides sistémicos, metilprednisolona, prednisolona y prednisona. En los casos severos, nosotros usamos metilprednisolona e hidrocortisona. Ahora, les damos pulsaciones incluso hasta de 3 días. La dosis óptima es de 1 gramo. 1 gramo de metilprednisolona cada 24 horas por 3 días, pero luego tenemos que desescalar. Entonces vamos desescalando con prednisolona o prednisona que ya vienen en comprimidos. Entonces, si empezaste con 1 gramo de metilprednisolona, después del 3er o 4º día iniciarás con prednisona 60 miligramos en comprimido. Toda esa semana con 60 miligramos, luego vas bajando a 50 miligramos, de 50 miligramos a 40 miligramos. Si tú dices, metilprednisolona, lo cortas, ¿no? El paciente ya mejoró, lo cortas, puedes ocasionar al paciente un efecto secundario, un feedback y llevar al paciente incluso a que un síndrome de Cushing, que es lo más temible, digamos, para el paciente. Ahora, los corticoides inhalados, tratamiento inflamatorio específico, tratamiento de asma persistente leve, moderado, grave. En sí, los corticoides inhalados, los broncodilatadores y los beta-adrenérgicos se usan no solamente en el asma persistente, se usan en el asma nocturno, se usan en el asma desencadenado por la actividad de ejercicio. Ahora, modificadores de leucotrienos que ya habíamos comentado, alternativa de los corticoides, no se olviden. Yo les puedo preguntar esto, puedo preguntarle alternativa al uso de glucocorticoides. Puedo ponerles ahí incluso los mismos broncodilatadores o antimuscarínicos o antileucotrienos, ¿sí? Para no olvidarse. Ahora, las metilxantinas, habíamos dicho, ya no se usa mucho, pero sí lo seguimos usando en los pacientes con un asma fatal, un asma grave. Cuando les digo asma grave o asma fatal, es paciente que prácticamente va a ventilador mecánico. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Eso. Objetivos entonces de nuestro tratamiento, ¿cuál va a ser? Reducir los síntomas de la enfermedad, disminución de la frecuencia y las reagudizaciones y disminuir la estancia intrahospitalaria en el paciente. ¿Listo? Con eso vamos a mejorar el pronóstico en los pacientes. Entonces, broncodilatadores de larga duración en monoterapia o combinación con anticolinérgicos o beta-adrenérgicos. Se puede asociar teofilina, mucolíticos y antibióticos profilácticos según la gravedad del EPOC. En asma no. Lo primero que tienes que determinar en un paciente EPOC y en un paciente asmático es ver si el paciente está sobreinfectado, porque una de las causas más frecuentes de exacerbación aguda es la infección. ¿Listo? Entonces, ver si el paciente no va a estar infectado, entonces solamente darle los corticoides y los broncodilatadores. Pero si el paciente está infectado, tú corroboras la neumonía
el antibiótico le va a ayudar mucho al paciente. A ver, ¿quién me lee este caso clínico? Doctor. Dale, doctor Studer. Nena, 24 años, el motivo de consulta es una tos nocturna persistente y inicia en subir escaleras. Los antecedentes, el diagnóstico de asma bronquial desde la infancia, utiliza salbutamol, inhalador en dosis medias, cada vez que le falta el aire, aproximadamente 4 o 5 veces por semana. La exploración física, presencia de placas blanquecinas en la mucosa, oral y faringe fácilmente desprendibles al raspado. Ya, ¿aquí qué les llama la atención? Eso, ¿no? Tiene una candidiasis. Probablemente es una persona que lleva mucho tiempo con los corticoides inhalados. No toma las medidas higiénicas. Ese es el efecto adverso cuando tú no tomas. Cepillarte los dientes y todo, pues llegas a formar las placas. ¿Qué más les llama la atención? ¿Es un asma leve? ¿Es un asma moderado? Si nos dice que tiene disnea al subir las escaleras, tos nocturna persistente, nos habla de una paciente prácticamente muy mal controlada, ¿no? Antecedentes de asma bronquial desde la infancia, utilizas SABA de acción corta, que es el salbutamol de acción corta, cada vez que le falte aire. O sea, ¿cuántas veces la paciente se administrará diariamente? Entonces, es una paciente mal controlada. ¿Qué más? Las preguntas del millón. ¿Por qué el uso excesivo del salbutamol a demanda es insuficiente e inseguro a largo plazo? ¿Qué pasa con los pacientes que no tienen un tratamiento agresivo, que prácticamente están usando dosis rescate del salbutamol hasta 4 o 5 veces? A la larga se produce alteración o disfunción a nivel de estos receptores beta 2, ¿listo? Y al producirse esta disregulación, el efecto techo va bajando en el paciente, ¿listo? Y el efecto terapéutico también. Es por eso que muchos pacientes, no sé si han escuchado ustedes, pues yo usaba salbutamol, pero de hace 2 años, 3 meses atrás no me hace nada. Entonces tienen que recurrir obviamente a dosis más altas de corticoides. Es por esto. Es por el tratamiento irregular y por la disfunción a nivel de lo que es los receptores. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuál es el pilar del tratamiento de mantenimiento en combinación de fármacos, que sería la más adecuada? Si el paciente está usando salbutamol, ¿qué más está usando el paciente? Corticoides. ¿Qué les recomendarían? Usa betadrenérgicos de acción corta. No le están haciendo nada, ¿no? Lo usa de forma irregular. También por la presencia de estas placas, vemos que también está usando corticoides, pero no sabemos si la dosis es adecuada. ¿Qué alternativa le podrían ofrecer ustedes al paciente? Con todo ya lo señalado. Eso. ¿Qué más? Y podríamos reemplazarlo incluso con unos antileucotrienos, o ver con exactitud qué dosis es la que el paciente usa. Tal vez es una dosis corta. No sabemos si es un paciente que hace todos sus hábitos higiénicos antes y después de la administración, o administrarle también antileucotrienos, ¿no? ¿Qué más? Entonces, la otra pregunta. ¿A qué se deben las placas blanquecinas de la boca en el paciente? A los corticoides, al uso de corticoides. También. De hecho, un paciente que recibe corticoides o anticuerpos monoclonales o que ha recibido, es un paciente inmunosuprimido. Es un paciente que rápidamente puede adquirir infecciones oportunistas. Infecciones oportunistas son infecciones incluso por hongos.
micosis por hongos, es muy frecuente la aspergilosis en ellos, pacientes con infecciones víricas. ¿Listo? Ya pues, doctores, tenemos que prestar el aula, no sé si tendrán examen. El doctor Oropesa ahí me... Ya, doctores. Entonces, antitusígenos vamos a ver el día jueves, ¿no? Ya, entonces me presentarían los mapas conceptuales de esta. Y antitusígenos, más presénteme hasta el jueves para no retrasarnos. Ya, doc. ¿Listo?